Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Hoy estamos con un invitado muy especial, Sergio Cabrera, a quien muchas personas conocen como director, productor y guionista. Un personaje imprescindible en la historia del cine colombiano. Sin embargo, a muchos se les olvida que aparte de haber sido director de una de las películas más importantes en la historia de Colombia, también ha tenido una carrera política. Sergio Cabrera fue representante a la Cámara, fue militante activo de organizaciones revolucionarias hace ya bastante tiempo y vamos a hablar un poco de cómo fue la vida política de Sergio Cabrera, que hoy vuelve nuevamente a ocupar un cargo público, ahora como embajador de Colombia ante la República Popular China. Bueno, Sergio, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación a Expreso Bogotá. Encantado de conocerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues digamos que la idea de esto es tener una charla muy casual, muy, digamos, relajada, pues para conocer un poco más de usted como artista, como director, pero ahora en su nuevo rol como embajador, que creo yo es algo muy interesante. Y pues yo además debo decirle que tengo un particular entusiasmo en esta entrevista y en este nombramiento, pues porque yo también fui Liu Xuezhan, yo también estuve en la China por largos años, por 6 años de mi vida. De cierta manera soy nacido en Bogotá, pero hecho en China. Entonces, pues me complace mucho. Y pues bueno, arranquemos por una pregunta que me tiene pensándolo. ¿Cuál es su nombre chino, Sergio? Yo en chino me llamo Zhiqiang. 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 Y tengo el apellido Li, que me puso mi profesor de chino cuando tenía 13 años. Como pronunciar Sergio era muy complicado para ellos, porque en chino Sergio es Sayer Si Ao. Sí. Entonces el profesor me puso Zhiqiang, que significa fuerte voluntad. Li, el de la fuerte voluntad. Li. El mismo apellido de Li Xiaolong, muy común. Sí, es un apellido muy común en China. Li. Se lo pregunto, Sergio, porque es que yo creo que pues una de las primeras cosas que por lo menos a mí me pasó cuando estuve estudiando en la universidad fue meterme en el personaje chino, que además tiene otro nombre, lo mismo. O sea, mi nombre es Kaluos y uno empieza a llamarse así y a veces yo sentía como que estaba poseído, ¿no? por otro espíritu para poder hablar y tener una vida allá. Y a mí me parece muy interesante, además le cuento que hace poco leí el libro de Juan Gabriel Vázquez. Me parece una historia fascinante, la de la infancia en China. O sea, a mí me encantaría que pues de pronto nos contara un poco más de cómo fue ser niño allá. Usted llega a finales de los 60. No, a principios. A principios de los 60. En el 63. 63. O sea, ya estaban dando, todavía no había empezado la revolución cultural, pero estaba muy cerca de empezar. Sí, pero no había ningún síntoma de que fuera a empezar nada. O sea, estaba el 63, el año en que llegamos, era un año especialmente terrible para China y para el pueblo chino, porque se estaban sufriendo las consecuencias del fracaso del gran salto adelante, y se había mezclado eso con grandes catástrofes naturales, inundaciones, sequías, y había mucha pobreza. Era un momento en que todo estaba racionado, inclusive para nosotros los extranjeros estaba racionado. Por ejemplo, yo recuerdo que el año que llegamos, como llegamos en octubre, cuando ya se acercaba el invierno, mi madre nos compró pues las chaquetas para el invierno, que el invierno en Pekín es muy frío. Y al año siguiente pues ya me quedaba un poco corto porque estaba creciendo, y yo le dije: mamá, necesito un abrigo. Y me dijo: no podemos comprar porque tenemos dinero, pero no tenemos cupones. Se habían gastado los cupones de artículos de algodón.
Y al final ahí con las amigas consiguió cupones para comprarme el abrigo, pero era ese nivel que hoy en día es impensable, ¿no? Pero había cupones para la harina, para el aceite, para los combustibles, para todo. Todo estaba racionado y era la época en que todos los chinos iban vestidos de azul porque la gente tal vez no lo sabe, pero China sufría un bloqueo económico muy, muy severo. No podía importar prácticamente nada. Por un lado no tenía divisas extranjeras y por otro lado el mercado estaba bloqueado por todos los países productores, ¿no? Entonces era una época en que en China no había absolutamente ningún producto extranjero, nada. Todo era fabricado en China y no se conseguía absolutamente nada extranjero. Todo uniformado. Todo, y sí. Los Beijing Lao Buxie, los zapatitos Sí, pues sí, de tela. de tela. La gente de azul, porque pues parece que el añil sí se producía en China, pero pues todo no salía a la calle y solo había azul y verde. No, azul y verde. Y bueno, y todo el mundo en bicicleta. Era realmente un país pobre. Yo recuerdo que cuando llegué a China muy, muy pequeño, todavía en Wangfujing, que es la calle comercial, digamos, más importante de la ciudad, todavía había circos ambulantes, gente que hacía su espectáculo y pedía dinero, que eso después ya nunca más lo volví a ver. ¿No? Como la gente de los semáforos aquí, digamos, que hacía espectáculos, pues más sofisticados, pero la gente, yo me acuerdo haber visto, lo cuenta Juan Gabriel, creo, en el libro, gente que iba a arreglar su cepillo de dientes, porque no había nada, era un momento muy, muy difícil de China. Sí, lo cuentan. Y no había ningún síntoma de que fuera a haber ninguna revolución cultural. Eso fue una gran sorpresa, fue en el 65. De repente en el colegio, yo estaba en el colegio en esa época, de repente estalló. Un colegio chino, no era un colegio chino, extranjero, sí. era colegio de chinos. Sí, en esa época no había ningún colegio extranjero, creo que solo había un colegio ruso, que pues desde luego mi padre ni siquiera consideró la posibilidad de ponernos en un colegio ruso. Porque empezaba la ruptura, ¿no? Además, ahí ya había un momento de diferencias entre los dos bloques comunistas. Sí, la ruptura comenzó en el 62, creo, que en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando empezaron con las críticas a Stalin y los chinos se molestaron, digamos, dijeron, no estuvieron de acuerdo con una serie de cosas, con las críticas a Stalin, con esta cosa que se llamaba el Partido de Todo el Pueblo, que era volver al Partido Comunista, dejar de ser un partido exclusivo de los obreros, uh-huh, y convertirlo en un partido de todo el pueblo. O sea, todas esas cosas que hicieron la escisión del movimiento comunista internacional, sí, fue justo en ese momento. Que termina muy reflejado aquí en esa división entre el bloque más maoísta, línea Pekín, claro, línea Moscú. Sí, en todo el mundo los partidos comunistas se dividieron entre, sí, los partidos ortodoxos y los partidos marxistas-leninistas, sí, que eran, digamos, los que se suponía que eran los que guardaban la tradición sí, la ortodoxia del marxismo. A mí me pareció muy bello de las fotos que están en el libro, el carnet de su hermana, que está en chino y en ruso. En chino, ¿no? Y en ruso. Porque ese hotel, el Hotel de la Amistad, que era el hotel donde llegamos a vivir nosotros, que era donde se concentraban todos los extranjeros, alrededor de unos 800 extranjeros, por decir algo, no sé la cifra exacta. Originalmente había sido construido para albergar a los especialistas rusos que venían a ayudar a construir la industria socialista china, y que con la decisión de un día para otro se fueron todos. O sea, cuando empezaron la polémica y las divergencias entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el chino, la primero que hicieron fue suspender todas las actividades y dejaron las fábricas a mitad de camino. Entonces ese hotel había sido hecho para albergar a todos esos rusos y quedó pues medio vacío. Éramos como 800, pero era una pequeña ciudadela donde había unos 20 edificios y solamente estaban ocupados 2 o 3. Wow. Bueno, yo fui profesor de
de un kinder en Shanghai. Y uno nota que claramente hay una enorme diferencia entre la forma de educar a los niños en Occidente y allá. Parece, pues, es altamente nacionalista. Hay, pues, digamos que un permanente, yo no diría quizás politización, pero sí un énfasis muy grande en ese amor por la patria, en todo eso. Cuando usted llega de niño, o sea, ¿qué tan difícil fueron esos primeros años adaptarse, aprender el idioma? No, realmente rápido? No fue muy difícil. O sea, a esa edad uno aprende rápido. El chino es un idioma muy sencillo, contrario a lo que la gente piensa. La estructura del idioma es muy sencilla. La gramática es sencilla. Inclusive los caracteres, una vez que uno entra en el mundo, los caracteres son sencillos. Lo difícil es hablarlo. Sí. Hablarlo es más complicado y entenderlo. Pero digamos que es un idioma muy diferente, pero no especialmente difícil. Bueno, entonces Beijing, lo aprendí rápido. ¿Ah? Y Beijing en ese momento, pues, o sea, el putonghua es mayoritariamente ese dialecto de Beijing. Sí. Todo el mundo habla. O sea, cuando uno empieza a estudiar la lengua en otra ciudad, pues encuentra la diferencia entre el libro de texto, ¿cierto? Que es como si fuera el inglés BBC de Londres, no sé qué, y lo que realmente se habla en la ciudad, porque el shanghainés es incomprensible. Uno no... Sí, bueno, entre el shanghainés y el pequinés hay más diferencia, creo yo, que entre el italiano y el español. Exacto, sí, es imposible de entender. Sí, no se entiende. En Pekín estaba usted inmerso en esa... Sí, bueno, yo nunca aprendí nada diferente que el pequinés y que es lo que aquí llaman mandarín, y no fue especialmente difícil, y tampoco fue especialmente difícil adaptarse. O sea, fue un poco incómodo al principio porque, bueno, era una época en que había muy pocos extranjeros en China, entonces cuando uno salía a la calle, o sea, uno se detenía a ver una vitrina y cuando se volteaba había 30 o 40 chinos mirándote así fijamente, como si hubieran encontrado un gorila viendo en la ventana. Y cuando entramos al colegio, pues desde luego todas las niñas, sobre todo las niñas, eran muy curiosas porque yo cuando tengo el pelo largo es un poco rizado, entonces me preguntaban como si yo me lo rizaba, se reían de mis ojos. O sea, a mí me acuerdo que una niña me preguntaba, oye, ¿y tú todo lo ves verde? Y yo digo, no, pues, ¿por qué? Y dice, no, porque no tienes los ojos verdes, entonces... ¿no? Y la nariz, ¿para qué esa nariz tan grande? Los párpados, todas esas cosas los claro, intrigaban mucho, pero los primeros 15 días después éramos unos niños más del colegio, ya se adaptaban y ese nacionalismo al que tú te referías es un nacionalismo muy sano, o sea, y no es un nacionalismo fruto del Partido Comunista, ¿no? Eso es una tradición. Yo creo que es al contrario, o sea, el partido y el gobierno ha aprovechado ese espíritu nacionalista que viene desde siglos atrás, de ese deseo de construir a largo plazo un gran país. Siempre fueron un gran país. O sea, realmente lo que sucedió, otra vez son un gran país, pero el bache ese en el que China se volvió un país ocupado, invadido por un montón de potencias, fue como un paréntesis en la vida de ese país. Y relativamente muy corto, ¿no? Muy pues, corto, pero las consecuencias se están viendo ahora. O sea, ahora ellos dicen, nos tuvieron humillados tanto tiempo, van a ver quiénes somos. Claro. Sí, por quiénes realmente somos. Y fue una actitud muy... Eso se palpa, por ejemplo, en Shanghai, que fue concesión después del Tratado de Nankín. Pues es la imposición de Occidente, echar abajo toda la arquitectura de ellos, hacerlo todo con el modelo occidental, y pues lo que viene hoy es un poco ese resurgimiento de otro modelo. O sea, yo siento que muchas de las cosas que se le agradecen o se le endilgan al gobierno
son en realidad cosas que vienen de hace muchos años. Hay una tradición de trabajar por el país y de trabajar colectivamente y de cumplir planes y eso que viene de toda la vida. No es una cosa reciente. De estudiar, de esforzarse, de obtener las cosas por mérito. A mí algo que me parece muy interesante es esa fascinación por los exámenes, ¿no? O sea, se entra a la universidad por mérito, por obtener las notas más altas en el examen. Pues los niños chinos hoy, creo yo, están sujetos a una presión grande social porque tienen que cumplir con ese Gaokao, con ese, como el ICFES de ellos, ¿no? Que es muy importante. Y hay muchas cosas que sí se han determinado siempre por mérito. Incluso la corte misma en algún punto, una cosa de herencia, de no sé qué, era los que realmente pasaban los exámenes, los que más sabían, eso también los va marcando. Siempre ha sido una pirámide muy, muy, muy difícil de escalar. Los méritos en China, porque la base es tan grande. Es muy grande, claro. Se pasa un poco, a mí en cierta forma, el país que más se me parece a China es Estados Unidos, donde también pasa lo mismo, ¿no? Tienen esa obsesión por el trabajo, por el tiempo, por el dinero. Y también es una pirámide donde los que llegan arriba son siempre los mejores en el mundo, ¿no? Sí. O sea, los americanos se quejan de que no los quieren, pero todos los artistas, los deportistas, los científicos, todos están en la punta de esa pirámide. Y en China hay una pirámide más o menos del mismo estilo. La gente que llega arriba es gente muy, 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 muy preparada. Colombia tiene un poco la idea de que los chinos son un poco como los que había antes que uno conocía los restaurantes y eso, que eran emigrantes de zonas muy pobres de China. Pero pues cuando uno conoce China de verdad, la gente es muy ilustrada y conocen muchísimo más de nosotros que nosotros de ellos. Nosotros de ellos, claro, claro. Pues usted que ha estado en los dos lados lo puede entender perfectamente. Pero por ejemplo, para que avancemos un poco en la temporalidad, usted termina su bachillerato allá y vuelve a Colombia. En esos momentos en que la cosa política aquí estaba, pues siente uno que era así, con muchas expectativas de que la revolución era posible, de que había un horizonte, pues cuando uno tiene una militancia en la izquierda hoy, ese norte revolucionario ya no existe. Es un poco, yo siento que hay una especie de orfandad en la izquierda contemporánea en todas partes del mundo, porque ya no hay un lugar a donde ir. En ese momento podría verse más claro, ¿no? O cómo era la cosa en esa época aquí en Colombia. No hay que olvidar que, o sea, yo regresé de China en el año 68. El año 68 es un año clave en la historia de ese sueño de cambiar el mundo. En el año 68, en todos los países pensaban que podían cambiar para un mundo mejor y esas cosas. Muy aleccionado y muy... Estaba realmente casi en un nivel fanático de mi deseo de cambiar el mundo. Pues en la escuela nos inculcaban mucho esa idea de trabajar por los cambios sociales, por el nuevo hombre, por todas esas cosas. Y yo llegué a Colombia en ese momento. Y era un momento en que uno realmente pensaba que si se descuidaba, hacían la revolución sin que uno se diera cuenta. Había mucha efervescencia. Y efectivamente ahora no la hay, ¿no? Ahora estamos en un momento que, ¿sabes? Ese libro de las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ella dice que ese libro lo escribió una vez que leyendo a Baudelaire, vio un pedazo que decía, hubo un momento en que los dioses ya se habían ido y Dios no había llegado todavía. Hubo un momento en que el hombre estuvo solo. Entonces se refería a que, digamos, los dioses griegos y romanos ya no existían, pero todavía no había llegado la religión católica. Y hubo un momento en que no había ese... Y estamos en un momento parecido, ¿no? O sea, las viejas ideas
revolucionarias ya no funciona, ya el mundo ha cambiado de una forma que eso no funciona, pero no han llegado las nuevas. O sea, no hay una nueva izquierda, no hay una forma de decir, yo me uno a un movimiento, sí, de pronto, no sé, los ecologistas de pronto, pero eso no es suficiente. No Además pueden irse a cualquier lado, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento, en el momento en que yo regresé de China, sí había objetivos que nos parecían muy claros y definitivos por los que valía la pena luchar y sacrificarse, inclusive sacrificar la vida si era necesario. Morir por esa causa. Sí. Y el EPL era maoísta. El EPL era el brazo, o sea, en ese momento el Partido Comunista Prosoviético tenía las FARC, y el Partido Comunista Prochino tenía el EPL, y la Revolución Cubana tenía el ELN. Sí. Claro. Es absurdo, pero eran tres movimientos guerrilleros que se odiaban entre sí. Se siguen odiando hoy sus herederos, ¿no? O sea, el odio sectario, por ejemplo, del MOIR, se ve hasta, fíjese usted, hasta hoy, que es el único actor de la izquierda que no hace parte del pacto histórico. Sí, pero eso por eso es una tradición, o sea, la derecha se puede unir alrededor de cualquier puntito y la izquierda atomizarse alrededor de cualquier puntito. De cualquier cosa, claro. Sí. Pues ahí estamos en eso, ¿no? Bueno, aunque yo sí creo que lo que está pasando hoy alrededor de la figura de Gustavo Petro, vamos a ver cómo evoluciona esto en el largo plazo, pero hay un poco una idea de una izquierda unitaria bajo esa nueva chapa del pacto, que, bueno, pues creo que han sido públicas mis diferencias con algunos sectores, sobre todo provenientes del santismo, de la política tradicional. A veces uno puede pensar que se hacen demasiadas concesiones, pero pues bueno, digamos que quien lleva la batuta ahí es el presidente y él pues verá cómo define su gobierno. Pero uno de los nombramientos que yo he celebrado y que me ha parecido muy interesante es el suyo. Porque usted sabe que siempre que empieza la discusión de la diplomacia, entonces empieza la polémica. Polémica que a veces es banalizada. Y yo creo que, por ejemplo, en el gobierno anterior, algunos sectores de izquierda cayeron en la banalización de atacar un nombramiento por ser hijo de, o por ser, digamos, por no ser de carrera diplomática. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con la carrera diplomática y los embajadores deben, además, usted que va a ir a atender chicharrones, Sergio, es que esa embajada no es nada fácil. O sea, el consulado en Guangzhou, el consulado en Shanghai, o sea, eso es presos, condenados a muerte, bueno, todo la exportación de nuestros problemas a un país que tiene un sistema muy duro en cuanto a las penas en algunos casos. O sea, ese tema de la pena de muerte por un cierto gramaje de droga, bueno, en fin, usted ya va a tener todos esos problemas. Aquí hacemos una colecta, buscamos libros para mandar a las cárceles, que eso es ese tipo de cosas. Pero el jefe de una delegación diplomática también tiene que representar cosas. O sea, digamos que yo no creo que alguien haya criticado que Salvador Allende haya mandado a Pablo Neruda de embajador, o que la Revolución Cubana haya mandado a Alejo Carpentier de embajador. Y me parece que su nombramiento abre una puerta bien importante, y es, creo yo, y usted me corregirá, usted va a ser el primer embajador colombiano en Pekín capaz de hablar el idioma. Pero no solamente capaz de hablar el idioma, sino pues por haber tenido usted digamos, la suerte o la coincidencia o lo que sea de haber crecido allá como niño, pues usted seguramente es capaz también de entender a fondo la literatura, el arte, la cultura. Yo hablo chino, pero hablo chino como un chino aquí habla español. O sea, nunca voy a poder leer Hong Lumon en su versión original. Me toca leerla traducida, porque si no, me tocaría no hacer nada más en la vida, sino estar ahí buscando. Usted seguramente puede disfrutar la literatura, disfrutar el cine, entender a fondo esa cultura, y eso, pues yo creo, es una herramienta muy valiosa para ampliar esos puentes entre las dos naciones. Pero le preocupa de pronto pues que empiecen las críticas, que usted no tiene carrera diplomática, que esto, que lo otro.
Pues no me preocupa, pero bienvenida a las críticas. O sea, yo realmente creo que estoy preparado para, para un puesto como la embajada, no solo por conocer el idioma y también el modo de ser. O sea, eh, yo me relaciono con cualquier chino en una décima parte del tiempo que se gastaría un occidental para llegar al mismo punto. Además de eso, el puesto de embajador, cualquier embajador, es un puesto de confianza del presidente. O sea, puede ser de carrera, puede no ser de carrera. Yo creo que la carrera diplomática todos los miembros de una embajada deben ser de carrera diplomática. Pero yo creo que el embajador, como los ministros, como ciertos personajes, el presidente puede escoger gente en la que confíe por alguna razón. Y yo considero que Petro puede confiar en mí por dos razones. En la una, que es una casualidad, pero yo en el año 2000 fui a China con Petro. ¿Ah, sí? Cuando yo era vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, que también, digamos, es una razón por la que se puede confiar, porque... ¿Ustedes coincidieron en la Cámara? Coincidimos en la Cámara, y estando en la Cámara, la embajada china, el embajador chino de ese momento me llamó a la embajada y me dijo que quería que yo organizara un viaje con 5 de mis colegas en los que yo considerara que fuera de importancia para ellos conocer el país, y entonces el Congreso nombró una delegación de 6 personas, yo presidía la delegación y fui con Petro a China y él me vio, él me vio en acción, digamos. ¿Y con quién más fue en ese viaje? Iba Velasco, no es que no recuerdo ahora. Velasco también está, claro, ya estaba en la Cámara. Sí, también estábamos en ese momento estaba en la Cámara Navarro Bol, por ejemplo, que no podía ir no me acuerdo por qué razón. No sé, yo escogí ahí entre la bancada en la que yo me movía. Teníamos una pequeña bancada de izquierda. Pero bueno, lo que te digo es que Petro, digamos, de primera mano vio cómo yo, digamos, podía hacer discursos en chino, podía traducir las acciones, vio cómo me relacionaba con él, y yo creo que eso a él le debe inspirar una especie de confianza en que voy a hacer bien el trabajo, porque aparte de eso me vio como vicepresidente de la Cámara de Representantes. O sea, tenemos una tradición de... Yo después nunca lo volví a ver, porque yo me retiré de la Cámara de Representantes y me dediqué otra vez a mis actividades en cine, me fui a vivir a España. Se alejó por completo de la política, ¿no? Me alejé por completo porque tuve amenazas muy además, fuertes. Eso es por la misma época, pues, del asesinato de Jaime Garzón que... Exactamente, a Jaime y a mí nos amenazaban al mismo tiempo, y el encargado de inteligencia de la policía, que era el general Naranjo, que en ese momento era coronel, era el jefe de inteligencia de la policía, era el que llevaba nuestro caso, y teníamos reuniones juntos, Jaime Garzón y yo, y nos decía que no había nada de qué preocuparse, que éramos personajes muy apreciados por el pueblo y que no nos iba a pasar nada, hasta que le pasó. ¿Hasta que le pasó? Pues no, aumentaron las escoltas y todo, pero... Y claro, cuando mataron a Jaime, a mí me llamó el ministro del Interior, que era Néstor Humberto Martínez, y me llamó y dijo, mira, pues está gracioso, porque me dijo, gracioso en medio de todo, digo, me dice el ministro del Interior, mira, ¿viste lo que le pasó a Jaime? O sea, ya no podemos garantizar tu seguridad, y para este gobierno sería muy grave que a ti te pasara algo. Yo le dije, claro, sí, para mí también sería muy grave, dice, para mí también. Y entonces ahí salí, y bueno, ya no, pues decidí no meterme más en política, porque pues eso no fueron 2 años muy difíciles Pero bueno, volviendo, hay una segunda razón por la que yo creo que yo soy una persona indicada para el puesto de la embajada, y es que hay una comunión de ideas entre Petro y yo. Yo no soy militante del pacto histórico, pero
Petro sabe y pues la mayoría de la gente sabe que mis principios, mi actitud, mi forma de ver el mundo se corresponden básicamente con los del gobierno y eso también es importante. Claro, claro. Pues un embajador va, por supuesto, en representación de un pueblo, pero pues también de un gobierno. Claro, y yo creo que en este caso es especialmente interesante porque las relaciones con China han crecido a unos niveles, o sea, en este momento China es el segundo socio comercial de Colombia por encima de cualquier país europeo o latinoamericano. Claro. Y esa relación puede mejorar si además de las ventajas que se ofrecen en los tratados, en los negocios, en lo que sea, hay una especie de cooperación a nivel, a nivel social y político. Y uno siente pues que quizás la diplomacia china es quizás muy singular, ¿no? Yo creo que seguramente va a ser visto con muy buenos ojos que Colombia tenga en la embajada en Beijing pues a un John Woo Tong, usted que pues, seguramente le va a abrir puertas dentro del mismo partido que a veces es tan cerrado, tan hermético. Digamos que muchas cosas son un misterio, incluso para los Estados Unidos. Las cosas que pasan al interior del partido son siempre muy herméticas, cómo toman sus decisiones. Pues seguramente usted podrá entrar, generar quizás confianza en algunos sectores del partido, ¿no cree? Sí, bueno, las reuniones que he tenido, porque en estos últimos 15 días ha habido varias reuniones con el embajador Lan Hu y también vino un embajador que es embajador de China para América Latina y el Caribe, que vino pues a hacer un poco una presentación de las conclusiones del Congreso. Y yo noto que hay muy buen clima para conversar y para buscar oportunidades, ¿no? O sea, porque que son muchísimos. Yo creo que la tarea del embajador tiene, pues, desde luego que buscar abrir el comercio y mejorar las relaciones bilaterales y todas estas cosas son muy importantes, pero lograr un clima de colaboración adicional puede ser muy importante para la transferencia de conocimiento, de tecnología, de buscar caminos adicionales a los que ya se han construido. Claro, eso es muy importante porque, claro, hay una oportunidad comercial muy importante. Hoy, pues, es una balanza comercial muy enfocada en las importaciones, pero, pues, claramente ellos son un socio comercial. Pues, este es un país que ha tenido una política de respici-polum y que ha estado enfocado en agradarle a los Estados Unidos, en afianzar unas relaciones que en muchos casos han sido de subordinación con los Estados Unidos. Y yo por lo menos tengo una visión personal de que en este momento histórico es mucho más fácil tener una relación respetuosa con la China comunista que con otras grandes potencias, porque ellos también tienen un montón de problemas internos. O sea, el asunto étnico, el asunto con la Mongolia Interior, con el pueblo uigur en Xinjiang, con el Tíbet, bueno, esos conflictos internos que tienen ellos, la liberación de Taiwán, en fin, los hace tener una diplomacia extremadamente respetuosa con las soberanías de los otros países. Ellos no son intervencionistas en lo absoluto. Entonces creo yo que tenerlos en este momento cerca es mucho menos riesgoso que tener a otras grandes potencias que en mi opinión se han sido abiertamente intervencionistas como son los Estados Unidos. Sí, yo la sensación y digamos las pruebas es que China es un país que se relaciona con el mundo entero de forma amistosa. Hay una cosa que me interesa para que nos salgamos un poco de la política que a veces es aburridora, y pues obviamente es el cine. O sea, hay una de las muchas partes muy interesantes del libro tiene que ver con su
A mí me pareció increíble eso de que usted vio con sus propios ojos a Puyi, ¿no? Sí. al último emperador, y después, bueno, conoce usted a Bertolucci, digamos que hay toda una cosa ahí, y me parecería chévere que, ya para que vayamos cerrando, no le quiero quitar mucho tiempo, hablemos un poco de cine. Yo, bueno, cuando estuve en Shanghai, tuve pues, con unos buenos amigos y con un cineclub. Y recuerdo lo difícil que fue sincronizar esos subtítulos de La Estrategia del Caracol, porque la presentamos en Shanghai. Y pues como la película es en español, tenía que tener subtítulos en inglés y subtítulos en chino. Bueno, estoy muy orgulloso de haber logrado sincronizar esos subtítulos. Pero realmente en China no existe, hay un cierre a las producciones extranjeras. Hay un límite de exhibición de películas extranjeras. Y estaban muy curiosos los chinos por el cine colombiano. Yo recuerdo que en ese ciclo presentamos La Estrategia del Caracol, pues que en mi opinión es una película indispensable para entender el cine colombiano. Además divertidísima. Me la he visto 1000 veces. Estoy esperando que salga va a salir una edición nueva, ¿no? Por los 25 años. Se va a hacer una transferencia a 4K que nunca se ha hecho. Sí. Presentamos esa vez pues, Los viajes del viento y Los colores de la montaña. Y estaban muy curiosos muchos chinos por ese cine que no les llega. O sea, la distribución allá es muy difícil. Hay un cupo limitado de películas extranjeras. Y que llegue una producción colombiana, pues yo creo que eso, o sea, para que eso llegue a las salas de cine debe ser complicadísimo. No, casi imposible, porque en realidad el cupo que tienen, no sé en este momento cuánto será, pero hasta hace unos años eran 25 películas, y desde luego esas 25 películas buscan las que sean muy, muy taquilleras, James Bond, sí. Superman, Batman, porque claro, para conseguir esos cupos hay que moverse mucho y hay que garantizar muchas cosas. Entonces y hay como una puntuación, ¿no? Sí. Que se ha rodado en China. Claro. Y la gran distribuidora que hay en China, que es Columbia Pictures, que es Sony, pero en China no se llama Sony porque es japonés. Por obvias razones. Y entonces ellos, claro, ponen... nadie se va a arriesgar a poner una película que no va a tener 30 millones de espectadores. Entonces entran con las que tienen actores famosos. Un poco lo que sucede aquí. Aquí también, aunque aquí no es que haya una censura, pero aquí no llegan las películas que no son de Hollywood. No porque haya censura, sino porque ningún distribuidor va a tomar el riesgo de gastarse X cantidad de dinero promoviendo una película que no tiene actores conocidos y que no estrellan carros y que no se cae en ningún avión, entonces no... Pero dentro de todos esos mercados que hay por abrir, quizás no en el cine de salas, pero sí en las plataformas. En las plataformas. Porque también hay restricción a las plataformas. Pues, o sea, todos sabemos que ese firewall, esa gran muralla china nueva, pero ellos también tienen, si bien pues digamos que no solamente son Netflix, HBO, no sé qué, ellos tienen sus propias plataformas de streaming donde seguramente podría... Ahí es probable que lleguen películas colombianas, sí. No estoy muy enterado, me voy a enterar porque es un mercado interesante, que me interesa, ¿no? Sí, claro, es muy interesante. Pensar y yo sí creo que hay muchas películas colombianas que pueden interesar en China. En los doblajes. Es una industria donde, porque además uno sí siente que las producciones colombianas están mejorando rápidamente en cantidad, en producción, bueno, las series Prime que cada vez hay más. Sería muy interesante explorar esos mercados. Sí. ¿No? Y también en la otra vía, porque no son muchas, o sea, digamos que el cine chino aquí tampoco es que se vea más allá de unos círculos muy cerrados. Aquí, que una película china llegue a una sala de cine aquí es casi impensable, o sea, ni siquiera
en las salas de arte y ensayo llega Sí, cine muy chino. pocas, ¿no? Yo nunca he visto ninguna, ¿no? O sea, yo veo cine chino porque me mandan links y tengo DVDs y eso, pero en salas nunca he visto que pasen películas chinas. ¿Y qué películas Pues que ni siquiera chinas? pasan películas. Las películas de Almodóvar, Sí, aquí son películas de sala de arte y ensayo. sí. Aquí Almodóvar no sale en las salas de cine. 2 que 3, aquí en la 72, Sí, ¿qué en el pasa? Parque de la 93, no sé. Es Almodóvar que... Sí. Ahora, para que una película china llegue se necesitaría que haya ganado el Oscar o algo así. Y cuénteme una cosa, ¿por qué las películas chinas son tan largas y tan tristes? No, eso sí, no sé yo. No sé yo. Son tristes, o sea, es Exacto. como, a mí me, pues, o sea, en general el cine que usted hace no es particularmente dramático, digamos que hay unas cosas, la estrategia del Caracol, por ejemplo, pues yo creo que tiene un fondo muy profundo, pues es una lucha de clases, es un anarquista haciendo su pequeña revolución, es un pueblo que resiste, es un contradictor, bueno, este super gomelo estrato 20 que come sushi. Hay momentos muy divertidos y eso pasa en muchas de sus películas, pero, o sea, yo he visto muchas películas chinas que son solo sufrimiento, drama. Y Lo que pasa es que las grandes películas generalmente son dramáticas, también en dramáticas. Hollywood y también aquí en Colombia. La comedia no viaja tanto porque la comedia generalmente es mucho más local, más difícil de entender. más claro. difícil de entender. Inclusive las películas de Billy Wilder, por ejemplo, uno con el tiempo las entiende, pero en su momento eran películas hechas para el mercado norteamericano exclusivamente. Y yo creo que es como un mérito de los cineastas, por ejemplo, del cine colombiano. Me parece meritorio que los directores colombianos, sabiendo que la comedia vende mucho más, la gente siempre está más dispuesta a ir a ver una comedia. Sin embargo, tú miras la proporción de películas que se hacen en Colombia cada año y la mayoría son dramas, porque los directores de cine son gente sensible y que les afecta la realidad y la quieren plasmar en sus proyectos a sabiendas de que eso las hace más difíciles, difíciles de distribuir. Y usted ve una cosa recurrente en muchas películas chinas de los últimos años y es pues esa obsesión con la rapidez de los cambios. ¿Y cuándo fue la última vez que usted fue a Pekín? En el 2017, hace 2017. 5 años. Y pues yo creo que a usted le pasa, cada vez que llega, eso parece que, o sea, han hecho 50 sí. rascacielos, Sí. 20 líneas de metro. Es impresionante. Sí. ¿Y qué pasó aquí? Y a una rapidez, claro. Es absolutamente impresionante la velocidad a la que esas grandes ciudades cambian. Y eso usted siempre lo ve, pues es muy común verlo en el cine de las últimas décadas, ¿no? Como la película esta de Zhang Yimou, Vivir, que es el paso de la dinastía Qin, de la breve república del Kuomintang, de la revolución, de esta nueva China pues llena de bienes de consumo, de tecnología, de desarrollo, de riqueza, de opulencia. Sí. Pero el cine interno chino, el que no viaja, es muy de comedia y muy de aventuras y muy de héroes mitológicos y de... Como la gran literatura china. Exacto, pero ese cine, el que ellos producen para su mercado interno es muy tipo Hollywood. Que es gigantesco, ¿no? Sí, muy grande y muchísimas películas. Pero las películas que viajan a los festivales y eso casi siempre son dramáticas. Casi siempre son dramáticas, sí. Sí. Bueno, y si a usted le toca escoger unos directores y unas películas chinas, así que, o sea, imperdibles. Usted póngase así unas 3 películas. A mí, para por recomendar. ejemplo, me gustó mucho uno que se llama, no sé en español, La Ducha, o El Baño, que es la historia de Ah, mentira, sí, de unos baños públicos. unos baños públicos que van a destruir. Sí, la vi, claro. Esa película, muy al estilo de La Estrategia del Caracol, Sí. pero me gustó mucho.
Bueno, hay películas clásicas No chinas. recuerdo el nombre del director, No, yo tampoco. pero sí, esa la vi. Sí. Pero hay películas como Sorgo Rojo, La Linterna Sorgo Rojo, Roja. claro. De Zhang Yimou. De Zhang Yimou. De esas clásicas hay un montón. Recientes, he visto un montón, pero no me acuerdo los nombres porque en España hay una plataforma que se llama Filmin, donde tú pones películas chinas y aparecen como 300. Entonces empecé a ver una tras otra, pero no me acuerdo de los nombres. Pero sí, hay un cine de muy buena calidad en China. Sí. Yo por estos días me vi una que no había visto, que es Adiós a mi concubina. Ah, sí, pero esa es vieja. Es vieja, muy es vieja. vieja. Esa es muy bonita. Sí. Es vieja, es muy bella. Y esa pues, es de Chiang Kai-shek. Adiós a mi concubina tiene una cosa que a mí me parece fascinante y es esa gran cantidad de presencia de la ópera de Pekín, que es una cosa que pues, para nosotros es tan extraña, tan ajena, tan lejana, pero que es clave en esa identidad cultural de ellos, ¿no? Es un espectáculo que a mí me parece fascinante, o sea, eso es como si fuera música acusmática, una cosa ahí contemporánea que no se entiende, que suena el ruido, el ta, 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 y los disfraces y la actividad, y pues es algo que es muy difícil de ver, ¿no? Me parece encantador que esa película lo retrate. Es muy bonita esa película, son los dos viejos actores de la ópera de Pekín. Los actores de la ópera. Pero la ópera de Pekín, claro, aún entendiéndola, es un poco extraña, ¿no? Extraña, sí. Con unos personajes muy rígidos, siempre son los mismos. Con muchos símbolos, es muy... Hay que descifrar muchas cosas y si te la explican antes de ver la obra, entiendes mucho más. Entiendes que va ahí con un... Sí. Están subtituladas, ¿no? O sea, los mismos chinos no entienden lo que dicen. Sí, no. Sí, es muy interesante. Pues Sergio, le deseo lo mejor en esa misión que tiene. Seguramente va a tener momentos muy, muy divertidos, otros más complejos. Bueno, por último, yo quiero preguntarle una frivolidad. ¿Usted hace comida china? Yo sí, yo cocino Toca, chino. ¿no? Sí. Toca. Yo en la casa en Madrid prácticamente todas las noches hago comida. No siempre china, hago de todo, pero a mis hijos les encanta. Porque es que en Bogotá es difícil conseguir buenos restaurantes chinos, me cuento. Conozco pues, un par. Conozco tres aquí buenos. A ver si son los mismos. ¿Ah? A ver si son los mismos. Hay uno que es Cooking Tai Chi. Sí, el de la 93. El Bao Bao. Sí. Bao Bao Parrilla, el de la 68. Sí. Buenísimo. Y este es el nombre de la ciudad de Chengdu. Chengdu. Sí. Estamos en los mismos. Sí. Le falta el de San Victorino. ¿Ha ido el de San Victorino? ¿Cuál? El de San Victorino. Ah, no, ese no he ido, me han dicho. No, Sergio, el de San Victorino, porque ese es una shitán. O sea, ese es con ambiente y todo. Ese queda, sí me han queda dicho cerca de la Mariposa. Eso sí, le toca pedir el menú chino porque tiene el menú común y corriente y el menú chino con el arroz blanco propio. Pues Sergio, muchas gracias. Nada, con mucho muchas gusto. Gracias por aceptar esta invitación a Expreso Bogotá y pues bueno, yo desde mi lugar político de gobierno, pues le deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Podría repetir eso? Esta hipotética popular, no yo. Está bien, don Gustavo. Lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra.
Esto fue Expreso Bogotá. Soy Carlos Carrillo y muchas gracias por escucharnos en este episodio que, como el café, estuvo muy cargado de contenido. Nos escuchamos en un próximo episodio de Expreso Bogotá y no olviden suscribirse para nuestros próximos episodios.